Práctica 23. Medida de resistividad. Bueno, en otra práctica vimos la ley de Ohm, que nos relacionaba la diferencia potencial entre dos extremos de una resistencia, por ejemplo, con la intensidad de corriente que pasa. Y la relación entre uno y otro es una cantidad que se llama resistencia. El término, ya os dije, y lo repito, es bastante descriptivo porque nos dice la resistencia, la oposición, la pelea que va a oponer ese sistema a que pase corriente. Es más fácil que, si un cable eléctrico tiene una resistencia muy pequeña, casi nula, los materiales superconductores, su resistencia o es cero o es tan próxima a cero como se pueda medir, y los materiales aislantes pues tienen una resistencia infinitamente grande para que no pase corriente. Ahora bien, la propiedad que hace que un bicho como este, una resistencia en concreto, ponga más o menos posicionada la corriente, va a depender de varios factores. ¿Por qué? Porque esto es un material que hay aquí dentro y que produce una cierta resistencia, ¿vale? Imaginaos un cable, puede ser no necesariamente un cable metálico, pero bueno, materiales que sea. Los electrones van a ir pasando, dándose cabezazos contra los átomos y les va a costar más. Bien, podéis pensar que si ese elemento resistente es más largo, pues los electrones se van a pegar más calamonazos, se van a dejar más energía por medio, con lo cual va a haber más resistencia al paso de corriente. Con lo cual, el valor de la resistencia depende, para empezar, de lo largo que sea este material, este elemento que hay aquí dentro. Segundo, también depende de la sección, ¿vale? Si este elemento, el que quiera que sea, no digo de qué está hecho, pero tiene una sección más gruesa, pues digamos que los electrones tienen más espacio para pasar, les resulta más fácil pasar. Si es más estrecho, pues les resulta más difícil. Y también va a depender de qué está hecho este material. De manera que dos resistencias del mismo tamaño, de la misma longitud, del mismo grosor, dependiendo de qué estén hechos, pues van a hacer más oposición o menos al paso de corriente. Pues es como la densidad, dos cilindros exactamente iguales, uno de plomo y otro de hierro, tendrán la misma longitud, tendrán el mismo grosor, tendrán el mismo todo, pero como están hechos de materiales distintos, pues la masa de uno es distinta de la del otro. Con lo cual, la masa de esos objetos es propiedad de esos objetos, pero la densidad, lo que nos dice cómo de masivo es un elemento concreto de una sustancia u otra, es distinto. ¿Vale? Es decir, yo puedo tener un bloque de aluminio que pese más que uno de plomo, porque tengo más aluminio que plomo, pero a igualdad de volúmenes, la densidad del aluminio es más pequeña que la del plomo. Pues aquí tenemos algo por el estilo. Aquí tenemos la propiedad del objeto llamado resistencia, que depende de sus parámetros físicos y de qué esté hecho. Es decir, hay una propiedad en el elemento que dice, bueno, yo voy a dejar pasar mejor o peor la corriente, con independencia de que luego me haga un hilo más corto, más largo, ya como veas. Entonces, esa propiedad que depende del material se llama resistividad. Y se puede relacionar la resistencia de un objeto con la resistividad del material, la longitud y el grosor. Y esto es lo que medimos aquí. Aquí tenemos, lo voy a enseñar mejor, hilos de distintos materiales, por supuesto, Made in Germany, como siempre. Y estos materiales se diferencian porque son de diverso grosor, y aparte de que son de diverso grosor, estos son de un material y este es de otro. Así que si midiéramos la resistencia que produce, o sea, que ofrece al paso de corriente este elemento, 0,5 de Messing, que yo que sé que será en alemán, y este que es del mismo grosor, pero que es de Constantan, pues por el mero hecho de que este material es distinto que este, pues vamos a medir una resistencia distinta de esta. En este caso, fijaos que tenemos cuatro cables, 1, 2, 3, 4, 5. Los 5 primeros son del mismo material, solo que varía en el grosor. Con lo cual, los 5 tienen la misma resistividad y si medimos la resistencia entre un extremo y el otro, como todos tienen la misma longitud, pues mediremos evidentemente distintas resistencias, pero por el mero hecho de que el grosor es distinto. Ahora, si nosotros cogemos un material y otro con el mismo grosor, como los dos materiales son distintos, sus resistencias son distintas. Repito, las longitudes son iguales, los espesores son iguales, pero el material es distinto. Con lo cual, tenemos aquí la fuente de alimentación, tenemos el multímetro, en este caso está puesto como amperímetro, para ver qué intensidad de corriente pasa, porque fijaos que la diferencia potencial V viene fijada por el cacharro, eso no lo va a cambiar. Pero dependiendo de que el material sea más o menos pejiguera a la hora de dejar pasar la corriente, pues la intensidad de corriente va a ser mayor o menor. De manera que según sea esto, los distintos cables van a dejar pasar más o menos intensidad de corriente y a partir de ahí podemos relacionar la resistencia, por ejemplo, para estos 5 materiales con el grosor. Como tienen la misma longitud, la medimos y se puede hallar la resistividad, pues a ver si la resistividad de este y de este, de este y de este y de este son las mismas.
Fijaos que las resistencias van a ser las mismas, distintas, perdón. Van a ser distintas porque el grosor es el mismo. Pero si yo hallo la resistividad para este cable de este grosor y esta longitud, la de este grosor y esta longitud de este cable, y este, deberían darme la misma cantidad, o por lo menos cantidades parecidas, que serían distintas a la de este material, que es diferente. Así que esto es un poco como antiguamente con Barrio Sésamo. Igual, diferente, más grueso, menos grueso. Igual de longitud, pues ya está. No hay aquí más chicha. O sea, no hay más cosas que medir. Simplemente, a partir de ahí, ver la resistividad y entender que una cosa es una propiedad de un objeto determinado y otra cosa es la propiedad del material que está formando ese objeto. Pues esto es lo que hay.